Democracia es poder dividido. No hay uno que debe dominar a los otros. No hay uno que solo decide. No hay uno que concentra el poder, para decirlo con todas sus letras. Y cuando un poder domina a los otros completamente, y eso es lo que puede traer la reforma. De hecho, ya está planteado así. El que quedaba era el judicial, porque es el único poder que todavía tenía, ahora sí creo que ya puedo hablar en pasado, la posibilidad de decirle al Ejecutivo: te excediste, ¿eh? Y los procesos propiamente democráticos han sido excepcionales. La República restaurada, quizás la elección de Madero, y creo que este país vivió una pausa de democracia imperfecta, pero una pausa que se cierra precisamente con la llegada de Andrés Manuel. Y eso todos los partidos, no es un asunto que puede venir de lejos, pero cuando el PAN llega empieza a hacer trapacerías de este tipo. Bienvenidos a un programa más de Círculo Rojo. Dulce María Sauri, como siempre, gracias por estar aquí. A ustedes por invitar. Federico Berrueto, como siempre, muchas gracias por estar, muchas gracias. Por estar aquí. Y el día de hoy estamos muy contentos. Está con nosotros Francisco Paoli Bolio. Usted lo conoce muy bien. Es desde ensayista, analista, político, maestro, periodista. Fue diputado federal, fue el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados en 1999. Escritor de más de 20 libros. En fin, un personaje importante y necesario para poder entender la política, la de hoy, la de antes y la del futuro. Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Pues quisiéramos empezar preguntándote, porque además conoces bien el tema. Nos dice Morena que el viejo régimen ya fue sustituido y la pregunta es, ¿tenemos un nuevo régimen político en México? Bueno, hay varias definiciones de régimen. Yo voy a decir una muy sencilla, que es el sistema que conduce el poder, su comportamiento, en diversas actividades, niveles. Y eso a veces es identificado como Estado, a veces como gobierno, como sistema político. Es decir, esta polisemia de los términos, o cada quien trata régimen como le da la gana, porque lo que significa originalmente es algo muy sencillo, lo que dice el rey, las reglas, las normas, las instrucciones que da el rey, esos son el régimen, de ahí sale el régimen, ¿no? Okay. Pero pues claro que aquí hemos tenido, hace tiempo, no recientemente, tuvimos reyes hasta la segunda mitad del siglo XIX, vino un señor de Maximiliano y sí fue un monarca, ¿no? Después tuvimos, alguien por ahí dice, pues muy aceleradamente, que tuvimos un régimen monárquico sexenal, ¿no? Que los presidentes eran monarcas sexenales. Entonces, pues régimen es muy difícil de definir, porque es una cosa muy escapadiza, ya que cada quien hace su definición de régimen. Pero si régimen se entiende el que constituye los órganos que detentan formalmente el poder, y hay quien dice, y también los informales, porque de acuerdo con incluso alguna teoría política muy importante que hizo el fundador del Partido Socialista francés, se preguntaba qué es una constitución, y entonces ahí mete tanto a los formales como a los factores reales de poder. Eso está muy claro en el libro de González Casanova, La democracia en México, ¿no? Los factores reales de poder, les llama Pablo. Yo creo que sí forman parte del régimen, porque tienen una influencia cada vez más notoria a través de diversos procedimientos. Puede ser a través, por ejemplo, del cabildeo con el Congreso, o con el Ejecutivo, con algún miembro del gabinete o lo que fuera. Hay arreglos de los factores reales de poder o de los fácticos, como les dicen algunos así más agresivamente, poderes fácticos, con los tres poderes.
Y ahora, desde hace pues, más de una década, 15 años, cuando empezaron a surgir las que llamamos OCAS, organismos constitucionales autónomos, que también son del Estado y no dependen de ninguno, pero sí están ubicados en la línea de algunos órganos del Estado. Pues hay algunas OCAS que están conectados con el Poder Legislativo. La cosa esa de la Nación, no es Fiscalía, es la Auditoría Superior de la Federación, es una OCA, está en la Constitución, y está en la esfera del Legislativo, aunque es autónoma. Son las que han estado matando, las OCAS. Sí. Muertas. Eso tiene autonomía técnica. No como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, es una OCA muerta. Sí, pero esa está en la esfera del Ejecutivo. La mayor parte están en la esfera del Ejecutivo. En la esfera, no dependen. Se supone que son independientes. Pero bueno, hay ejecutivos que logran meter algunos en los consejos que deciden, o desde el Senado, cuando son electos los miembros del consejo de estos organismos constitucionales autónomos, que están en proceso de desaparición. Algunos ya quedaron desaparecidos con la reforma judicial recientemente aprobada, y que, eso es régimen. Régimen es este conjunto enorme de personas que ejercen el poder. Y ahí habría que juntarlos materialmente y los formalmente órganos que tienen poder, que serían Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y también las OCAS. Son formalmente, están en la Constitución. Por eso se llaman OCAS, organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso puede configurar el régimen. En ese sentido, mi opinión, para acelerar un poco la respuesta, ya eché un rollo demasiado largo sobre los prolegómenos, yo creo que no hay un cambio de régimen, hay una renovación o reingeniería, si ustedes quieren, lo que ustedes quieran llamarle. El régimen sigue siendo un régimen presidencialista, y yo diría algo más, lo que Sartori llamaba hiperpresidencialismo. Eso le viene del PRI directamente. El PAN no solo no supera esa cuestión, sino que se mimetiza con las normas y con las costumbres y con las tradiciones y con el tipo de acciones que el PRI ha venido diseñando solo por 60, 70 años. Y se mimetiza y las aplicas tal cual, ¿no? Incluida la jefatura del partido. Y aquí vamos directo ahora a lo que está actualmente. Jorge Carpizo dijo muy claramente que el presidente de la República tenía facultades. Él le llama amablemente, porque estaba muy cerca del régimen, pues había sido secretario de Gobernación, había sido procurador, etcétera. Les llama facultades metaconstitucionales. Gracias, Federico. Yo creo que son anticonstitucionales o inconstitucionales, porque si vivimos en un régimen de facultades expresas, las autoridades solo pueden hacer lo que tienen expresamente dicho. Eso es lo democrático. No pueden ir más allá. Y también no pueden quedarse más acá porque pueden incurrir en responsabilidades si no ejercen sus funciones. Entonces, lo que aquí tenemos es que hay un hiperpresidencialismo, sobre todo en el régimen pasado. Empieza a haber algunas diferencias con la actual presidenta de la República, que se ha deslindado del partido. Dijo, yo pido licencia cuando entró. Yo soy presidente de todos los mexicanos y pido licencia para el partido. Yo no me meto en esto. No sé qué tanto haya de realidad o no. Creo que hay una gran división que está apuntada ya dentro de Morena y sus coaligados, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero no. Sus coaligados están en coalición gubernamental. No era políticamente correcto. No, decir con tlapaches, por ejemplo, no. No es el lugar para decirlo. No, yo creo que sí es el lugar. Ese es uno de los mejores lugares para que lo oiga la mayor parte de la gente. Totalmente correcto. Pero no es lo que uno, si habla correctamente, debe decir. Bueno, hay un hiperpresidencialismo. Eso subsiste aún en tiempo de Claudia. Pero el hiperpresidencialismo, por supuesto, que también tiene límites. Dígalo si no el señor Trump, que les dijo, o me tienen a la Guardia Nacional, y va, ya lo dice un viernes, y el domingo ya estaban 12,000 gentes en la frontera sur parando la migración. Bueno, pues dígame si eso no es un límite al poder.
si ese es el pleno ejercicio de la autonomía, digo, de la soberanía, que es la que invoca, somos un país soberano. Pues sí, pero un poco menos que antes, bastante menos, diría yo. Y podemos ir señalando todas las limitaciones que tiene el poder presidencial, el poder ejecutivo, que son algunas de las cuales se han venido eliminando. Y una gran eliminación, eso creo que lo trataríamos en otro tema, es la reforma judicial, porque tienen ya la posesión del Ejecutivo y del Legislativo plena, con capacidad no total, pero la logran con negociaciones. Algo de eso sabe el señor Yunes, ¿no? Para obtener el voto que les faltaba, para retener a un agente en Campeche, un senador de Movimiento Ciudadano, en fin, cosas de ese. Francisco, y si me permite nada más hacer la pregunta, ¿cómo podríamos identificar entonces un régimen autoritario? ¿Qué características tiene un régimen autoritario? Primero, que no se somete a los límites que le establece la Constitución y las leyes, dicho formalmente. Okay. El uso de un poder mucho más allá de lo que le autoriza la Constitución. Voy poniendo palomitas a nuestra actualidad. Ya llevo 2. Y su pacto con factores reales que lo apoyan, pueden ser empresarios, no voy a decir casi que sindicales, pero bueno, jefes sindicales, distintos pactos que se van haciendo con poderes que sí lo son reales, y a partir de ellos entrega de concesiones para construir aquí hospitales, un trenecito por allá, en fin. Y eso hace una posibilidad realmente de imponer una decisión que difícilmente podrían hacerlo si se atienen a sus límites constitucionales. Y cuando se empieza a atacar a los jueces, incluso ahora están persiguiendo a 2 que los quieren meter a la cárcel porque dictaron suspensiones a ciertos, pues los remueven y ya los incoaron en un juicio penal a jueces. Que es increíble. Por su sentencia, es decir, les estorba la independencia de... Eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo. Dulce. A ver, a mí me queda muy claro que el largo camino hacia la democratización pasó por el presidencialismo. Efectivamente, el caso de Jorge Carpizo y sus pilares del presidencialismo, ¿vale? Ese libro se escribió en 1976-77, en el momento culminante del presidencialismo civil, del gobierno del presidente Echeverría y del presidente López Portillo. Cuando empezaba el gobierno del presidente López Obrador, yo hice una especie de checklist con los pilares del presidencialismo. Y empecé poniendo palomita a donde ya el pilar había sido reconquistado. Okay. No voy a agobiarles, pero tenía yo todavía pilares sólidos en 2019, el Instituto Nacional Electoral, porque el presidencialismo de los 70 era el control del aparato electoral. Tenía como pilar sólido la independencia del Poder Judicial. El control era fundamental. Tenía como un pilar que empezaba a moverse, pero todavía respiraba su patita. El Congreso. Al Congreso, al Poder Legislativo. Hasta el 97. Sí, estoy hablando del presidencialismo del 19, ¿no? De 2019. Porque esa fue, para mí, la lucha central, desmontar esa parte autoritaria del presidencialismo mexicano y empezar a dar un espacio de pluralidad. Y, por ejemplo, la relación con los grupos empresariales, poderes fácticos, quedó totalmente mediatizada por las difuntas OCAS, por los órganos constitucionales autónomos. Ahorita, por cierto, muy preocupante lo que está pasando con la Comisión Federal de Competencia Económica, que además es algo que está dentro del Tratado de América del Norte. Quitar la autonomía constitucional a esta comisión va a ser un problema.
Entonces, no les voy a seguir con los pilares, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Este momento, el único pilar, a mi juicio, que todavía así como que se le mueve su patita un poco, es el INE, ¿verdad? Porque el Poder Judicial, ¿verdad?, ya prácticamente está arrasado. El INAI fue... No. Ya, hace 2 semanas. Si me permite. Por favor, Federico. El auditorio que nos sigue, nos atiende, esta es una ocasión muy privilegiada, lo debo decir así, Francisco, Dulce, precisamente por ustedes dos. Porque si hacemos un recorrido muy rápido de la historia, los procesos propiamente democráticos han sido excepcionales. La República Restaurada, quizás la elección de Madero, y creo que este país vivió una pausa de democracia, imperfecta, pero una pausa que se cierra precisamente con la llegada de Andrés Manuel. Y estos dos señores son muy importantes, fueron no nada más testigos, sino arquitectos de algo que decía Sanguinetti, el presidente de Uruguay, de que una transición democrática se hacía exitosa a partir de la administración de 2 sentimientos. Okay. La impaciencia de los que llegan, ¿verdad?, y el miedo de los que están y que finalmente no se van, sino que tienen que, digamos, transitar a una nueva realidad. Y tanto Dulce como Francisco representan eso, fueron como muchas otras personas en posiciones estratégicas, sí, que permitieron que este país viviera una pausa democrática. Y si me permites un poco para redibujar esta idea de régimen democrático, tienes primero, que creo que es lo más relevante y ocurre durante Salinas, que es la modernización de los procesos electorales, ¿verdad? Simplemente que los votos contaran y se contaran. Y eso fue un ejercicio de negociación, no fue simple ni sencillo, pero finalmente se llegó a una reforma virtuosa. Mucho de lo que tenemos ahora, un padrón confiable, el cómo se definieron las territorialidades para que no hubiera trampa en esas secciones antes que eran monstruosas, y ahí el que se apoderara del centro de votación se apoderaba de la elección. Sí, del resultado. Una serie de cosas. Entonces, muy importante lo electoral. Pero no quedaba en eso. O sea, la arquitectura de un régimen democrático también tiene que ver precisamente con lo que han aludido, que es una presidencia acotada, un gobierno acotado desde luego por la ley, que se haya realizado una reforma de la Suprema Corte que le dio a la Corte auténtica y plena autonomía respecto al gobierno. Ahora la presidenta Sheinbaum la descalifica y calumnia, como ha sucedido en todo régimen que no tiene miramiento ya no nada más por la ley, sino hasta por la decencia política, donde la gente, como no se defiende, pues entonces puedes decir lo que quieras de ellos, pero sí, claro, estoy seguro que quienes integraron esa primera Corte de Justicia, como quienes sucedieron en lo general, cumplieron plenamente con este estatuto de autonomía, de calidad, y tuvimos una Corte autónoma, que es parte de la construcción democrática. Tuvimos también los órganos autónomos que incluso ocurrieron ocurrieron después. Sí. Y finalmente estas expresiones propias de la democracia, que es una competencia justa, la alternancia, elecciones que son impredecibles, la incertidumbre propia del proceso electoral, el gobierno dividido, y creo que se construyó una institucionalidad plenamente democrática, aunque debo decir que hubo varios pecados que no fueron menores. La partidocracia, es decir, partidos que no pudieron evolucionar hacia un código democrático como se requería. También otro de los pecados, pues la corrupción, de alguna u otra forma no se le ganó la batalla a la impunidad, y la corrupción fue ganando terreno cada vez más, y creo yo que además de manera dramática durante el gobierno de Peña Nieto, que además fue deliberadamente utilizado para cuestionar todo un pasado, incluso el mismo proceso democrático de construcción de instituciones democráticas, como decir que el INAI no ha hecho nada. Pues el INAI fue fundamental en términos de respeto, insuficiente, claro, pues no podía el INAI resolver un problema de corrupción ni de falta de transparencia, porque
es sumamente complejo, pero tuvo una aportación definitivamente muy relevante. Entonces, lo que quiero llegar a decir es a lo siguiente, que este proceso llegó a término. Y llegó a término, ¿por qué? Porque no tienes ahora, aunque el INE nos da esta esperanza, pero es un INE colonizado. De repente tiene ahí un gesto que nos da esperanza, pero al momento vemos, por ejemplo, qué postura asumió con la reforma judicial. O sea, el saldo de este proceso pues va a ser a todos. Ahí tienes tú a la señora diciendo, presidenta del Consejo, que 10% es lo que va, y además lo dice como una forma de ir normalizando una situación totalmente atípica, porque un proceso electoral que convoca a todos los mexicanos y solamente participa el 10%, si esto se da, incluso si se diera el 20%, cuando menos que recurra al criterio de la consulta popular, que es 40% de la participación, y con eso ya tenemos algo, un referente, por decir, es lo que puede legitimar, porque no es un tema de legalidad, basta que haya un voto para que la elección sea válida, legalmente válida, pero no estamos hablando de legitimidad. De legitimidad, y esto, una elección con un 10% simplemente no es una elección. Simplemente el padrón del partido en el gobierno es mayor que ese 10% al cual totalmente se está aludiendo. Pero bueno, son tantos los temas de involución democrática a partir del arribo. Pues no lo quiero personalizar, yo aquí diría del obradorismo como una visión del ejercicio del poder, y donde precisamente acaban con la autonomía de la Suprema Corte y con el concepto que señalabas, el de la constitucionalidad. Sí, claro. Finalmente, la constitucionalidad no es que exista un texto, no, es que se pueda hacer valer. ¿Cómo se va a hacer valer? Con un poder judicial, con una Suprema Corte que está sujeta a consigna política. Les voy a tener que interrumpir un momento, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento, no tardamos, estamos platicando con Francisco Paoli Bolio, está Dulce María Sauri, como siempre, Federico Berrueto y un servidor, no tardamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarry y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Estamos de regreso, estamos platicando con Francisco Paoli Bolio y me gustaría, Francisco, si me permites, hablar un poquito del impacto, bueno, hablar mucho, lo que sea necesario, de la reforma judicial en nuestro sistema político. Esto va a cambiar, está cambiando todo el tablero, pues. Pues sí, yo me voy a ir por la parte teórica para empezar y decir que democracia, otra vez Sartori, es poder dividido. Para no ir hasta Montesquieu o hasta Aristóteles, porque desde ahí estaba la división de poderes. En la política de Aristóteles está claramente, estos son magistrados que hacen la ley, estos son los que la juzgan, en fin. Bueno, pero democracia es poder dividido. No hay uno que debe dominar a los otros. No hay uno que solo decide. No hay uno que concentra el poder, para decirlo con todas sus letras. Y cuando un poder domina a los otros completamente, y eso es lo que puede traer la reforma. De hecho, ya está planteado así. La reforma judicial es que ahora un partido, aunque se dice que no van a intervenir en la... Constitucionalmente se dice que no van a intervenir, pero ¿de quién está? ¿Quiénes proponen los tres poderes? Batearon los del Poder Judicial. El Poder Legislativo, pues escoge pura gente
de Morena o de alguno de sus dos, bueno, así lo voy a decir, de sus dos contrapaches, que son el Verde. Y ahí hay un parecido muy importante cuando hubo los partidos paraestatales, ¿verdad? Bueno, pues ahora estamos en un partido, pero ahora se ha intensificado y hay teóricos que hablan del partido cártel, aquellos que no operan ya más que pragmáticamente para obtener recursos, concesiones, privilegios que el poder ejecutivo otorga, que están en su esfera. Partido cártel. Cártel le llama. Luego les doy la definición de qué autores sostienen esto. Es a nivel internacional. Esto no es un fenómeno nada más nuestro, ¿no? Tampoco la presidencialización es un fenómeno exclusivamente nuestro, aunque nosotros inauguramos en gran medida. Hay un viejo libro de un uruguayo, a ver, se me van todos los nombres, que se llama La formación del Partido Populista en América Latina. Y habla de 3 grandes presidentes, de los mayores países, en Brasil, en Argentina y en México, en los años 30, el nuestro es Cárdenas, el de Brasil es Getúlio Vargas. ¿qué? Getúlio Vargas y Perón en Argentina. Esos son los 3 que forman un presidencialismo populista en la teoría. Y es una teoría es de la dependencia este autor. Se me va el nombre, pero es un libro publicado por ERA en México. Se llama, bueno, luego se los digo. Pero el caso, para resumir y decir algo más, un régimen que controla un solo poder, y que es un poder por constitución unipersonal, es decir, que controla una sola persona, no puede ser un régimen democrático. Es un régimen autocrático. Así está definido en la teoría. Y ahí se las dejo. Por esa razón, hablábamos de régimen y ahora entendemos que el concepto tiene que tener apellido. Y el apellido de este régimen es autocrático. Veníamos de un régimen, digamos, que empezaba la pluralidad. Empezaba a pintar la democracia. Y la pluralidad. Y regresamos, aparentemente, a un régimen autoritario. A un régimen autocrático. Porque también creo que hay que hacer los matices entre autoritario y autocracia. La autocracia solo se da en el autoritarismo. O sea, sería ilógico pensar en un Estado democrático con una autocracia, ¿no? Ni las monarquías, Las monarquías ahora son constitucionales. Sí, y tendría yo que irme de tal vez parlamentos. Al rey de Lesoto, en África, para poder encontrar un régimen actual que es autocrático, sin parlamento. Pero dicho esto, ya se había comido el régimen de Morena al Poder Legislativo. Se lo embutió, y si algo le faltaba, la sobrerepresentación de 2024 acabó. Fue la cereza, ¿no? Ya es la digestión del Poder Legislativo. Y obviamente el que quedaba era el judicial, porque es el único poder que todavía tenía, ahora sí creo que ya puedo hablar en pasado, la posibilidad de decirle al Ejecutivo: te excediste, está mal lo que estás diciendo. Poder Legislativo, no has terminado de legislar como tú mismo te obligaste. Hay omisión legislativa, por lo tanto tengo que emitir una sentencia que reconozca esto. Eso, a ver, las acciones de inconstitucionalidad, que son otra de las aportaciones a la democracia 95, del 95, ¿qué acciones de inconstitucionalidad? Si ya les habían cercenado una parte importante de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, ahora van a cercenar la independencia de ministras y ministros para poder decidir conforme a la propia Constitución. Y jueces.
Para poder entender un poquito mejor y aterrizar esto que estamos platicando con algún ejemplo de algún otro país en los últimos años en Latinoamérica, ¿a qué te referirías? ¿A qué país dirías, esto fue lo que pasó en...? Bolivia. Bolivia, pero yo creo que es más útil el caso de Estados Unidos, fíjate, con la legislación, con la elección de ciertos estados eligen a sus jueces y a sus tribunales a través del voto. Y se han hecho ejercicios al respecto. La evaluación es claramente negativa por un elemento, la pérdida de autonomía del juzgador. O sea que el proceso electoral de una u otra forma interviene el factor dinero. No siempre lo define. Si mal no recuerdo, recientemente hubo una elección en North Carolina, creo que es Carolina del Norte, perdón, y donde el señor Musk invirtió todo el dinero del mundo precisamente para poder lograr que el candidato afín a Trump ganara esa elección y Wisconsin, no lo logró. Wisconsin, y la presidencia del Tribunal Estatal. Así es, y no sucedió como tal, o sea, no necesariamente, pero de cualquier manera, el factor aquí es el de la autonomía. El valor supremo, el supuesto necesario para una justicia confiable es la autonomía o la independencia del juzgador, y es justamente lo que compromete esta reforma. Pero yo lo que quería era invitarte a una reflexión, porque cuando la gente escucha de la reforma judicial, hace abstracción. Primero, no creo que muchos tengan la capacidad para poder diferenciar, por ejemplo, que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, y que muchos de los problemas de justicia se dan precisamente en el Ministerio Público, ¿no? Sobre todo de justicia penal, ¿no? Que hay otras instancias, en algunos estados incluso la Defensoría de Oficio no necesariamente es parte del Poder Judicial. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que muchos de los problemas de justicia que son reales, que hay una insatisfacción, indignación, una percepción muy negativa de la justicia, fundamentalmente es a la justicia en el ámbito local. Sí, claro. Y que lo que sucede en el ámbito federal fundamentalmente es remediación de la injusticia que sucede o bien en actos de gobierno, o bien en actos judiciales, o incluso eventualmente en actos del poder legislativo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se acabó con todo. Es decir, que la reforma judicial involucró tanto lo local como lo federal, pero además pues excluyó otras partes importantes que afectan seriamente el sistema de justicia. Claramente, pues toda esta parte de la investigación que tiene que hacerse en materia de justicia penal, que corre a cuenta de los ministerios públicos, pues algo que debió necesaria y obligadamente haberse tocado, la manera como las policías intervienen o actúan como parte de estos elementos. Y también está desde luego la parte de reclusorios. Yo no la eludiría, precisamente porque nuestros reclusorios son escuela de delincuencia. Total, lo que quiero más que todo es señalar que la gente escuche la complejidad que es este mundo de la justicia, ¿no? Sí, a mí me permitirían un minuto para decir algo que me parece relevantísimo, sobre todo a propósito de lo que decía Federico, es que el órgano jurisdiccional del Estado no es un órgano de representación. Los de representación son la Presidencia de la República, y a nivel de los estados, los gobernadores, los presidentes municipales, los municipios en general, o el Congreso, ¿no? De los locales, el Congreso Nacional, que es el de Cámara de Diputados y Senadores juntos. Y eso es fundamental. Se elige a los que nos van a representar, pero los jueces no representan a nadie, no debieran representar a nadie. Deberían operar de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes. Si no opera conforme a derecho, no tiene sentido el Poder Judicial. Es el único que medio garantiza el Estado de Derecho. Medio, porque también hay corrupción, por supuesto. Necesitábamos una reforma judicial, pero no esta barbaridad que sobresimplifica y deja en manos de un partido la elección de los jueces. Entonces, los jueces van a responder a ese partido, si quieren ser electos. Si no... A ver, si me permites una pregunta sobre la reforma judicial de 2021, que estoy segura que
tu grupo, estudió con particular cuidado la que nos vendió el propio presidente López Obrador, que fue quien firmó la iniciativa que elaboró el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, como la reforma definitiva. ¿Dónde quedó esa reforma? A ver, Francisco, ¿tienes algún elemento que nos permita encontrar a la reforma perdida? Pues tal vez el único es un asunto pasional y no jurídico, no político. Pues las pasiones se dan en todos lados, ¿no? Pero cuando le cancela el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte, algunos proyectos fundamentales, entonces entra una pasión negativa. Es decir, yo voy a acabar con esto. No es posible que existan estos jueces que están decidiendo lo que la mayoría de los ciudadanos que eligió a la Cuarta Transformación abrumadoramente, lo estén frenando unos cuantos leguleyos. Bueno, este es lo que yo podría decir. Hay allí un tono que algunos han calificado de venganza. Yo no sé si es venganza o una pasión un poco más compleja, porque a veces se simplifican mucho. Esto es solo una venganza. No, es una venganza, pero además es una decisión de controlar el poder en su conjunto. Claro. Y eso va mucho más allá de la venganza. En términos políticos es la dominación completa de una sociedad. ¿Qué sigue entonces? O sea, este palo que es severísimo, ¿podremos algún día quitárnoslo? ¿Podremos hacerlo con la vía pacífica de la renovación de los poderes representados en la Presidencia de la República y en el Congreso de la Unión? ¿Habrá alguna vez una mayoría que pueda remediar a la Constitución? Porque nuestra historia nos ha mostrado que hemos logrado hacer grandes cambios en un marco de paz y tranquilidad. Cuando usaste los 3 ejemplos de los regímenes populistas de los 30, 2 de ellos, Brasil y Argentina, terminaron en tragedias de dictaduras militares y un enorme dolor en su pueblo. Aquí no es que hayamos estado en un lecho de rosas. No, pero comparado fue otra cosa. ¿Qué imaginas? Ya no volvió a haber golpes de Estado después de Cárdenas. Sí. Ya no los. No. ¿Qué imaginas para un futuro, Francisco, que tal vez ni tú ni yo vamos a alcanzar a vivir? Pues sí, desde luego, este viejito que les está acompañando no cree que no lo va a alcanzar. Yo creo que aquí hay un intermediario que es un fracaso rotundo y se llama sistema de partidos políticos. Ha desaparecido. Este sistema ya no existe. Existe un partido dominante con sus aliados, a los cuales les entrega la mayor parte de las posiciones, etc. Y los partidos han tenido una realización verdaderamente, no paupérrima, deplorable, lastimosa, de cómo han actuado de mal, cómo han usado el liderazgo para llevarse bienes públicos al patio de su casa. Y eso todos los partidos, no es un asunto que puede venir de lejos, pero cuando el PAN llega empieza a hacer trapacerías de este tipo. Yo renuncié al PAN en gran medida, en las 3 razones que pongo para renunciar al PAN, que fue en 2009, y yo ya estaba separado desde antes, es que una de las cosas es que es un partido que, si bien nació, como dicen sus principios, para impulsar la participación ciudadana, para construir ciudadanía, bueno, acabó siendo un partido que se volvió patrimonialista. Era a ver cuánto se podía llevar. Lo del cártel urbano de la Ciudad de México, pues es el ejemplo, porque eso lo ha gobernado la Ciudad de México, sobre todo a partir de la alcaldía de Benito Juárez. Pero es uno de los ejemplos, muchísimos. Hay que ver lo que hizo el gobernador de Sonora, panista, ya ni me acuerdo de su nombre, pero se llevó ríos para hacer un laguito en su rancho, en Sonora. Bueno, entonces, a eso llegaron, para eso fueron al poder. ¿Sabes qué, Paco? Que a Morena le está sucediendo lo mismo y creo que es peor. Sí, mucho peor. O sea, y esto, así como lo ves tú, que es la debacle, o sea, un proyecto político sin un piso ético en el ejercicio del poder,
pues es un proyecto inviable a largo plazo. Puede a lo mejor más o menos llevar las cosas, pero le está sucediendo a Morena y es verdaderamente cada vez más escandaloso. La impudicia de un gobernador que les dice en un evento público o me dan o los expropio, ¿verdad? Porque su riqueza es indebida. Digo, es demencial. No dijo así, dijo, porque ya han ganado mucho, se han enriquecido. No, es que después en una entrevista dijo precisamente que la expropiación, seguramente refiriéndose a Moreno Valle, de que se habían expropiado y ellos se habían beneficiado de esa... o sea, no lo dijo en ese evento, pero seguramente era parte de la idea que él traía, ¿no? Y me gustaría nada más insistir en estos minutos que nos quedan, ¿hacia dónde vamos? Porque como ciudadanos estamos viendo que los poderes están totalmente colonizados, tomados. ¿Y después qué sigue? ¿Qué le debo de decir a mi hija que debe esperar en los próximos 15, 20 años del gobierno mexicano? Mientras no exista un intermediario que opere desde la sociedad civil para defender los intereses de la ciudadanía, de los distintos sectores, y llevar sus demandas, sus protestas, sus quejas al Estado, no va a haber posibilidad, creo yo. Y eso es el sistema de partidos, hasta ahora, pero ha sido tan fracasado, tan inexistente esta mediación. Los partidos se supone que tienen un pie puesto en el poder, porque tienen posiciones de poder que ganan las elecciones, y tienen un pie puesto sobre todo en la sociedad. Pero hace mucho tiempo que por el financiamiento público no representa casi nada. Digo, muy poco de lo que gastan en los procesos electorales. Yo pienso que ya está terminando la época de los partidos políticos y que ahora vamos a tener un conjunto de organizaciones políticas de la sociedad que pueden ir variando, renovándose y que van a elegir un poco más auténticamente a su gente. Aunque sean ellos autodefinidos como socialistas o como, en fin, lo que sea, pero son gentes que está pegada a la sociedad, a la base social. Esa es la base de la democracia. La base de la democracia es que decidan los ciudadanos, no los intermediarios. Y ahora están decidiendo los intermediarios un poco. La mayor parte la decide el poder autocrático. Y quiero insistir en estos 2 minutos que nos quedan. ¿Qué México vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los problemas que vamos a enfrentar todos los días como mexicanos si seguimos con este patrón de destrucción de todos los pilares? ¿Cómo lo logramos aterrizar a la sociedad para decirle esto nos va a pasar? ¿Hay algún ejemplo que podamos usar de comparación para que la gente diga, no, vamos hacia... o no lo vamos a sentir? Primero, no lo sé y creo que nadie lo sabe. Okay. Pero lo que sí sé, qué es lo que se debe hacer. Y en este sentido, tengo una reflexión o una pregunta que hacerle a Francisco. Porque yo tengo la memoria muy clara como una persona que no nada más, participaba, también escribía. Y en esto a lo que me quiero referir es a la libertad de expresión y el valor que tiene esta coyuntura, los medios de comunicación en su versión digital. Y aquí me gustaría mucho escuchar de ti la valoración presente y además en esta reflexión de hacia dónde debemos encaminarnos en función de la libertad de expresión y pues de los medios de comunicación. Y ahí te voy a interrumpir un momento, Francisco, porque vamos a ir un corte y ahorita regresando vamos a hablar de este tema para poder entender cuál es la situación que tenemos en el país. Regresamos, Dulce María Sauri, Federico Berrueto, Francisco Paoli y un servidor. No te vayas. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio.
Estamos de regreso, estamos platicando con Francisco Paoli. Tenemos este tema, Federico Berrueto, Dulce María Sauri, el tema de la libertad de expresión que decías, Federico, y tu opinión, Francisco. Sí, hay dos temas que están muy vinculados. La libertad de expresión, y yo llevaría esto a los órganos del Estado, y particularmente al que está destinado o previsto para ser el de la gran deliberación, en donde se puede debatir, discutir, que es el Congreso, a nivel local y a nivel federal. Y ese poder, esa capacidad deliberativa, que es la que nos va dando todo lo dialógico, va arrojando claridad, va perfilando los problemas, la discusión con el debate y el acuerdo. Porque no se trata de debatir por debatir. Claro, hay gente que debate hasta consigo mismo y muere en el debate antes de llegar a ninguna conclusión, pero no es la mayor parte. La mayor parte llega a un punto de racionalidad en donde las decisiones se van tomando por un proceso consensuado en donde se van llegando a conclusiones. Y esto es lo democrático, esto es para lo que sirve la política o para lo que debe servir la política, para llegar a acuerdos, discutiendo, debatiendo, deliberando. La deliberación ha quedado, si no cancelada, totalmente encubierta. Yo estoy estudiando ahora la reforma judicial sobre lo que se hizo, el tratamiento que se le dio a la iniciativa presidencial de reforma judicial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la federal, que es la primera que tiene que entrar, y luego vienen las confirmaciones de las legislaturas de los estados, de la mayoría. Bueno, es penoso. Me pasé un día escuchando, estaba yo con dolor de cabeza, 9 horas oyendo la discusión en la Cámara de Diputados, que fue verdaderamente, eran como dos gallos de pelea que se peleaban los calificativos para insultarse uno a otro, pero la deliberación es algo que debiera acudir a la racionalidad, es decir, vamos a deliberar con lógica, vamos a deliberar con argumentos, con fundamentos, exhibiendo pruebas o indicios por lo menos, y no decir, estos son unos tales por cuales, esos son de tal, y los otros, no, ustedes son los que son unos criminales, ladrones, y protegen la inmunidad, en fin. No hubo deliberación. Y el otro es la libertad de expresión. Ese es de todos los que tengan capacidad para vivir, sean o no mexicanos, porque el derecho, la libertad de expresión es un derecho humano que puede ejercerse en cualquier lado. Así no sean naturales, nacidos. Eso quiere decir nacionales. Nashi es nacimiento, ¿no? De ahí viene la palabra nacional. Bueno, pues ahora, y desde hace muchos años, por ejemplo, en Uruguay, que es el país más democrático de América Latina, según dicen algunos indicadores, pueden votar todos los que tengan, no sé, más de 2 años viviendo en Uruguay y pueden ejercer el voto. Pero la deliberación la ejercen todos, hasta los niños, que tienen que ser enseñados a deliberar con racionalidad, con serenidad, con argumentos, con lógica, en fin, todo lo que ustedes quieran agregar de calificativos. Pero tiene que ser una deliberación fundamentada entre los deliberantes. Y la que no esté fundamentada y empiece a hacer solo calificaciones de estos son los sátrapas, de estos son los... Eso hay que cancelarlo. En el trabajo que estamos haciendo, un grupo de investigadores en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas fundamentalmente, pero ya tenemos colaboradores de otras instituciones, hemos resuelto que lo que vamos a hacer de análisis de la reforma judicial no debe utilizar, hasta donde se puede evitar, calificativos, sino presentar hechos y que los hechos hablen y la gente concluya lo que deba concluir. Los calificativos lo que hacen es borrar la racionalidad y la argumentación, la lógica de la administración. Porque como se insultan, a ver, ¿cuál fue el insulto más simpático, el más ingenioso, el más hiriente, el más desautorizante?
Ese es el que está en la deliberación. Pero eso no es deliberar. Eso es agarrarse como en un palenque y desplumarse. Eso es lo que no puede pasar. Oye, yo quisiera interrumpir a Francisco para pedirle que nos hable sobre el derecho a la información, porque estás planteando que es indispensable la deliberación razonada, pero para deliberar en forma razonada necesitas información. Y yo no puedo dejar a un lado el hecho de que en 1977 el derecho a la información quedó consagrado en la Constitución junto con la primera gran reforma político-electoral del régimen priista, la que se conoce como la de Jesús Reyes Heroles. Y que el primer fruto de la alternancia política con Acción Nacional fue la iniciativa de ley de derecho a la información pública gubernamental que promovió el Grupo Oaxaca, un grupo de la sociedad civil. Y que Fox agarró y la lanzó. Sí, es más, permíteme hacerte una acotación, Denis. La iniciativa la tomó el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y todos los grupos parlamentarios representados. El PAN, que era el partido del gobierno, el PRI, que era la mayoría opositora, PRD, con una representación importante, y los otros partidos, y la hicieron propia en la Cámara de Diputados. Correcto. O sea, eso es lo que acaba de concluir con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, del INAI. Entonces yo no entiendo cómo podemos mantener nuestro derecho o ejercer la libertad de expresión si no tenemos ya garantizado nuestro derecho a la información. Bueno, pues yo creo que es absolutamente fundamental esta reflexión, porque lo que va a valer siempre es lo que se ha investigado y se ha fundamentado. Y se tienen argumentos basados en hechos, y desde luego los hechos son interpretables, pero una interpretación que se va generalizando y se va volviendo consensual en una sociedad, ¿no? Si esto no existe, pues ¿para qué nos sirve la deliberación? Para poco, o para cosas no debidas, para no estar usando otras metáforas. Federico, los medios de comunicación, lo hemos platicado aquí muchas veces. Sí, los medios de comunicación, pero quiero entrar justamente a este tema de la deliberación y la información y a la biografía de estos señores. La construcción de la democracia, esta pausa que yo hablaba de democracia, parte de una idea que es la coexistencia legítima de la diversidad. Es decir, cuando trasciendes quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes tienen justo título y quiénes no lo tienen y por lo mismo no tienen lugar en la mesa. Y esa fue la visión de la reforma política de Reyes Heroles. Es decir, no es aceptable que estén fuera de la representación expresiones políticas que tienen su lugar, son tan mexicanos como somos los que estamos gobernando, y en todo caso hacia donde tenemos que dirigirnos es a que participen de la formación finalmente de la voluntad del Estado con la representación en la Cámara de Diputados. Y así se fue perfeccionando, yo diría, esta idea de integración con una tesis que era la coexistencia de la diversidad. ¿Cuál es el problema? Que la visión del obradorismo es justamente en sentido contrario. Tú no estás conmigo, no nada más eres ilegítimo, no, eres traidor a la patria, y más si nos estamos ahora ya acercando a esta relación un tanto tensa con esta amenaza atroz que representa el señor Trump. Y si, bueno, pues ¿quiénes son patriotas? Ya lo ha dicho la presidenta en varias ocasiones, donde dice y acusa a la oposición de estar a favor del enemigo finalmente, es un implícito señalamiento de traición.
Y el problema de esto, más allá de los adjetivos que son muy lastimosos y muy injustos, excedidos, groseros, más viniendo de la presidenta, el problema está en que eso inhibe justamente lo que permitió la deliberación, la información. Y la libertad de expresión. La libertad. Sí, ¿me permiten agregar? Sí, claro, algo? para ir empezando a cerrar, nos quedan unos cuantos minutos. Bueno, mire, yo lo quisiera decir, algo depende de los medios, pero los medios están cooptados en alguna medida importante. Por ejemplo, Televisa es el clásico ejemplo, como le abrió las puertas y está con la 4T a morir ya. Pero ya no voy a entrar en los medios. Las redes sociales han empezado a ser un factor fundamental en donde la gente se informa. Gente que ya no lee los periódicos, pero sí está pendiente. Y las redes sociales, que en un principio a mí me entusiasmaron como una posibilidad de que la gente las usara libre y gratuitamente, se han convertido en un velamen de la deliberación. No se delibera, se intercambian insultos, caricaturas, memes, se lanzan bolas de estiércol, en fin, este es el intercambio que va habiendo, no de argumentos, que es el diálogo, no es una deliberación racional, lógica, sino que están pagados muchos de los robots, que están insultando todo el tiempo, pero lanzando decenas de miles de mensajes que no son gratuitos, cuestan y les pagan a equipos enteros, centenares de gentes preparando cómo van a velar la deliberación, con insultos, con caricaturas, con cuestiones triviales que pueden reír mucho, hacer reír mucho, ¿no? Pero después, al final nos van a hacer llorar. Claro que dicen que también se llora de alegría y de risa, la risa de gusto, ¿no? Dulce, ¿algún comentario final? La parte de la información, la nueva etapa que estamos viviendo, es también una realidad que no podemos eludir. O sea, cuando empezamos esta historia, el control sobre la prensa escrita por parte del Estado mexicano era total a través de PIPSA. Después, el control a través de las concesiones de la radio y la televisión. Ya Francisco hizo alusión del comportamiento de la principal cadena de televisión, gobiernista. Sí. Si es del PRI el gobierno, con el PRI, si es del PAN, con el PAN, y si es ahora de Morena, con Morena. O sea, no hay que confundir, son gobiernistas. Y ahora, el factor de las redes sociales. Lástima que ya estamos acabando, porque creo que el tema de las redes sociales y la nueva realidad política da para mucho, como ya lo vimos cuando tuvimos a Ana María Olavenaga con nosotros. Así es. Pero las redes sociales también son una ventana, no sé si justificada, para mi esperanza, en que en un futuro algo se pueda hacer frente a este tsunami que viene. Sí. Federico, para cerrar. Pues es nada más expresar mi reiterada satisfacción de estar con dos grandes mexicanos que mucho han hecho por este país. Sí. Bueno, pues Francisco, el agradecimiento de todos porque hayas aceptado esta invitación. Mucho gusto. Y pues bueno, esperamos tenerte aquí pronto para seguir platicando de lo que viene. Pues cuando me de lo que fue y de lo que será. Yo puedo venir de vez en cuando, vengo, si puedo, cada 3 semanas. Pero porque eres yucateco, sí. Y además eres vecino de Ixinal. Amo a este país, que es un país con un fundamento muy importante de los pueblos originales, que en este caso son maya, y siempre me he reclamado y me he presentado como yucateco. Eso es todo. Francisco, muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dulce María Sauri, siempre es un gusto. Gracias. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Y desde luego, Francisco Paoli. Nos vemos la próxima semana.